Muy buenos días. Hoy, como siempre, los sábados en la mañana, aquí en Cochabamba, y grabando para usted y usted que nos está mirando y siguiendo, muchas gracias, en la penúltima clase del curso introductorio. El sábado que viene tendremos la última clase del curso introductorio. ¿Okay? Vamos, como siempre, nos ponemos de pie y empezamos con una oración, por favor, Gabriela. Buenos días, oremos, hermanos. Te damos gracias, Señor, por este día, por darnos la oportunidad de venir y prepararnos, Señor, para cumplir la tarea que tú nos has encomendado. Gracias, Señor, porque nos has traído hasta aquí, porque has provisto, Señor, este lugar, has provisto los medios, Señor, y has traído a nuestro profesor, Señor, para que nos pueda enseñar y que nos pueda capacitar, Señor, para hacer lo que tú nos has pedido, Señor, a cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, que en esta mañana nos ayudes a comprender los principios del reino, Señor, a tomar conciencia de nuestra responsabilidad en la sociedad, a tomar conciencia de nuestra responsabilidad tomando el liderazgo, Señor, para que nuestros países, Señor, puedan ser mejores lugares donde existan leyes justas, donde podamos, Señor, proclamar tu justicia y tu verdad y podamos ser de bendición donde estemos. Padre, te pedimos que en esta mañana quites toda duda, toda incertidumbre de nuestra mente, toda confusión, Señor, todo aprendizaje, todo pensamiento, Señor, que no es acorde a tus principios, Señor, y que podamos abrir nuestra mente y tener así herramientas prácticas, Señor, para poder utilizarlas en el momento en que tú nos demandes. Padre, te pedimos que guíes a nuestro profesor y que este tiempo, Señor, como cada uno de los sábados, sea un tiempo de edificación. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muchas gracias, Gabriela, muchas gracias. Esta clase, si Dios quiere, será la penúltima del curso introductorio. La clase del sábado que viene será la última del curso introductorio. Todas se han grabado, así que los que no han venido pueden seguirnos por diferido. Todos tienen mi número de teléfono, están en el grupo WhatsApp. Y igualmente los que nos siguen en diferido, principalmente en Guatemala, en México, en Colombia, en Perú, en Chile y algunos en Argentina, incluso. País muy bárbaro, pero sin embargo hay algunos que nos siguen, que nos están siguiendo, ¿ok? Incluso me informa Jorge Chapas de Guatemala que nos están siguiendo algunos sacerdotes católicos, ¿ok? Nos están mirando por diferido. Entonces, habíamos convenido que el ciclo introductorio íbamos a examinar, a estudiar y a aprender 20 temas. Y habíamos previsto que podían ser 20 sesiones para tratando un tema por sesión. Ahora bien, el programa se cambió un poco, así que no pregunten mucho por el programa, pero hemos podido avanzar más rápido porque no ha habido mucha gente aquí. Porque si hay mucha gente, entonces las preguntas, las dudas, las observaciones y los comentarios nos hacen ir más despacio, ¿ok? Porque hay más gente que interviene y que participa, lo cual es fantástico, pero entonces nos hace ir más despacio. En este curso introductorio hemos podido avanzar un poco más rápido, ¿ok? A razón de 2 temas por sesión de los sábados y por lo tanto han sido los 20 temas más o menos examinados, estudiados, aprendidos en menos de 20 sesiones, ¿ok? Esto entonces para aclararnos, como tuvimos que hacer un cambio brusco de lugar para dar estas clases porque nos echaron del lugar donde estábamos antes, ¿okay? Y sí, esto yo lo digo a propósito para que quede grabado. La cantidad enorme de gente que está en contra de lo que nosotros enseñamos aquí, se ponen en contra, ¿ok?
sea porque es política, o sea porque somos cristianos, tanto evangélicos como católicos, y eso le molesta mucho a cierta gente, tanto del lado católico como del lado evangélico, y entonces se ponen extremadamente nerviosos, no quieren venir, tiran piedras, se rasgan las vestiduras, se ponen en contra. Entonces yo quiero que quede grabado que nosotros este curso introductorio lo empezamos en un lugar y lo terminamos en otro, porque del anterior nos echaron, pero violentamente. También quiero que esto quede grabado. Nosotros somos parte del movimiento Cinco Reformas, y el movimiento Cinco Reformas está siendo cada vez más conocido en América Latina, ¿okay? Gracias a Dios, está siendo cada vez más conocido en América Latina, en diversos países. Ahora bien, sucede que muchas personas no lo conocen entero, no conocen entero el proyecto Cinco Reformas, la gran devolución, no conocen sus fundamentos filosóficos, políticos, teológicos, históricos, sus bases, ¿okay? No conocen bien sus fundamentos y sus bases, no lo conocen en su enteridad, y entonces pasan una de dos cosas muy curiosas. O lo critican, pero sin conocerlo bien, o lo alaban y se sienten entusiasmados y identificados, pero sin conocerlo bien. ¿Ok? Los que le critican, nos critican a los Cinco Reformas sin conocernos bien, no quieren saber nada de nosotros. Nosotros le decimos, pero bueno, le mandamos material, estudia con más detenimiento, ¿ok? Dedícale más tiempo a estudiar las Cinco Reformas, investigar, enterarte, informarte, formarte un poco también, pero no quieren, porque están en contra de entrada. Y otras personas pasa algo curiosamente opuesto, o sea, de entrada lo poco que conocen del movimiento Cinco Reformas les gusta mucho, se entusiasman, pero no lo conocen en su enteridad. Y después, entonces, lo poco que han visto les entusiasma, les despierta curiosidad, gracias a Dios, les despierta, les llama la atención mucho y siguen aprendiendo, siguen estudiando, lo siguen conociendo, pero entonces descubren cosas que no les gusta, ¿ok? Porque se habían imaginado otra cosa. Básicamente, por ejemplo, en el tema de privatización de la educación, son gente conservadora como nosotros y tal, pero que quieren escandalizados por la ideología de género en la educación y nuestros hijos, no te metas, provida y tal, y qué sé yo, pretenden, ¿okay?, cambiar la agenda de ideología de género en la educación pública por una ideología cristiana en la educación pública o conservadora. Y entonces nosotros decimos, no, así no es privatizando la educación. ¡Oh! Y se ponen entonces molestos y se ponen, eso no les gusta. Les explicamos por qué, cuál es la razón, ¿ok? La razón es que los marxistas imponen el marxismo cultural por la fuerza porque la gente lo rechazaría de otro modo. Y nosotros no queremos imponer nada por la fuerza, y menos el Evangelio de Jesucristo o doctrinas bíblicas de gobierno limitado, etcétera, no por la fuerza, no es así. Es privatizando la educación para que cada quien entonces haga sus escuelas, y entonces ahí se retiran, se van. ¿Okay? Porque eso no les gusta. Lo mismo ciertos los liberales económicos, en la sesión de hoy vamos a ver capitalismo liberal en 10 principios, ¿ok? Liberales seguidores de Iván Carrino, por ejemplo, que es o sea, que ven cómo nosotros compartimos los ideales del libre mercado, pero también somos. Entonces, claro, se entusiasman, pero
después ven que somos pro vida, pro matrimonio y familia, y pro valores, y entonces que somos conservadores, entonces se molestan, y, no, pero esto no es lo que yo pensaba. No, no es lo que tú pensabas, es otra cosa. Es mucho mejor que lo que tú pensabas. Pero entonces, nada, se rasgan las vestiduras y también empiezan a tirar piedra y tenemos rechazos, incomprensiones y demás. Bueno, hoy vamos a ver el tema de la economía y vamos a ver también las bases bíblicas y teológicas, cosa que a muchos les disgusta, ¿ok? Porque te dicen que no se puede mezclar la política con la religión o con la Biblia o con Cristo, te salen con cosas, ¿no? Les disgusta y en eso curiosamente coinciden los ateos más acérrimos con los cristianos más devotos. Hay muchos puntos, y este es el principal. No, política y religión no se mezclan, que curiosamente comparten los cristianos más devotos con los ateos más acérrimos y beligerantes. ¿Ok? Entonces hay algo profundamente equivocado ahí en ambos bandos. ¿Ok? En ambos bandos hay algo profundamente equivocado y nosotros nos tratamos de corregir, ¿no? De rectificar, y eso es lo que nos crea problemas. Vamos a hablar de capitalismo hoy. Estos 10 principios son una buena lista para... Ahora, no son la Biblia, claro, pero muchas cosas aquí coinciden con lo que la Biblia dice. Vamos a explicarlo con calma. ¿Ok? Toda economía es capitalista, en la medida en que toda economía trabaja con capital. ¿Qué es capital? Un bien económico capaz de producir otros bienes económicos. Pero ahí ya empezamos con una confusión, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, la nevera de su casa es un bien de consumo. O sea, no es un bien de capital mientras usted la use para usted y su familia, pero si mañana empieza a hacer sándwiches para vender, entonces la nevera de su casa se va a transformar en un bien de capital. ¿Ok? Entonces, toda economía se basa en la producción y reproducción de bienes de consumo, pero para eso se usa el trabajo humano y el capital, los bienes de capital, que son algunos bienes capaces de producir otros bienes. ¿Ok? Bien, entonces, toda economía es capitalista. Aquí hay mucha confusión de palabras, mucho de lo que nosotros hemos hecho en este nivel introductorio, y si hay otros niveles, después veremos, ¿okay? Mucho es aclarar confusiones de palabras, agarrar los diccionarios, tanto los diccionarios comunes, el DRAE, por ejemplo, el diccionario de la Real Academia, como diccionarios especializados en historia, en teología, en economía, en derecho y ciencias políticas, etcétera, y estudiar las diversas acepciones que tienen las palabras y ir componiendo afirmaciones que o enunciados que afirmamos o negamos, ¿okay? Y en eso consiste la actividad intelectual, consiste el estudio, el aprendizaje, eso que a mucha gente le horroriza porque cree que los libros muerden. Los libros no hacen daño, siempre uno los maneje con cuidado y sepa qué hay de negativo y sepa discriminar en los libros lo que hay de bueno y lo que hay de malo y lo que hay de regular. ¿Okay? La ignorancia sí hace daño, mucho daño. ¿Okay? Pero hay gente que cree que la actividad intelectual, el estudio, el aprendizaje no es suficientemente espiritual. Eso ya lo aclaramos la sesión pasada. Espiritual es una persona que se deja guiar por el Espíritu Santo en todo lo que hace, piensa y dice, excepto en el pecado. Eso, entonces, el estudio es una de las actividades más espirituales que hay. Pero sin embargo, okay, porque es aplicar la mente al conocimiento de Dios y al descubrir las maravillas de Dios en las leyes naturales, en las leyes de la economía, lo que vamos a ver ahora, ¿okay? Entonces, imposible no alabarle, no adorarle, ¿okay? No rendirle culto, servicio
y cooperar en su obra, en la obra de Dios. Eso ya lo hemos visto en la clase pasada cuando hablamos de la expresión Opus Dei, ¿okay? En latín, obra de Dios. Bien, vemos a veces algunas expresiones en latín, ¿okay? Por ejemplo, tempus fugit, que quiere decir el tiempo huye. Eso es una cosa que decían ya los romanos, tempus fugit, el tiempo huye, para motivar, incentivar, estimular a que la gente dedique su tiempo a cosas útiles, provechosas, productivas, como estudiar, investigar y aprender. Tempus fugit significa no pierda su tiempo es muy valioso, ¿ok? Ustedes los que vienen aquí son todos jóvenes, pero ya les llegará la vejez, les llega rápido, sin darse cuenta uno se vuelve viejo y ya no le queda tiempo para hacer algunas cosas que pensaba hacer. ¿Y por qué no las hizo? Ah, porque no tuve tiempo, sí tuvo tiempo, lo que pasa es que lo malgastó, ¿ok? Bueno, entonces... toda economía es capitalista. Lo que sucede es que hay tres formas de manejar el capital y, por lo tanto, las interacciones, los negocios y conducirse en los mercados en una economía. El capitalismo liberal, que sigue estos principios, el capitalismo mercantilista, que es el capitalismo que se conoció y se conoce en América Latina, o sea, los capitalismo de amigotes, ¿okay? Crony capitalism en inglés, capitalismo de amigotes, y capitalismo de Estado, que es lo que resulta cuando se impone el socialismo. Ya habíamos visto que el socialismo es la forma extrema y contemporánea, aunque bastante antigua, si nos remontamos a 1848, ¿ok?, de estatismo, y el mercantilismo es una forma más suave, pero igualmente, pero perniciosa también, dañina, de estatismo. Entonces, hay un capitalismo estatista, mercantilista, y el capitalismo de Estado, el de la derecha mala y el de la izquierda, ¿okay? Y hay un capitalismo liberal. En el capitalismo liberal es el capitalismo para todos, así se llama una... Tenés que sacarlo esto, ¿no? Ok, ahora sí. Capitalismo para todos se llama el folleto de las 60 respuestas a 60 preguntas que nos hacen. Ese documento, junto con el compendio de las 5 reformas y el diagnóstico que faltaba, ese documento son los 3 básicos para empezar a leer. Digo esto porque veo algunas caras nuevas y seguramente hay gente que está viendo esta sesión y no ha visto las anteriores. Bien, entonces, el primero de estos 10 principios, el valor es subjetivo. Estos son los principios tal como los enuncia Iván Carrín, un economista argentino que como todos los economistas liberales es un economista muy bueno, pero de política no sabe nada, entonces mejor no atender a sus opiniones políticas, ¿okay? Y irnos nada más que a estudiar uno por uno estos principios. ¿Qué quiere decir valor subjetivo? Que la economía de un país es como una gran subasta, ¿okay? En una subasta hay un nivel de precios que depende del poder adquisitivo de la gente. Imaginemos una subasta donde se rematan, un remate así se llama, hay un martillero, ¿no es cierto?, que remata, donde hay un remate de obras de arte, de joyas, de ropa usada, de lo que sea, ¿ok? Entonces, mientras más poder adquisitivo tenga los participantes en el remate, más alto será el nivel de precios. El nivel de precios es más o menos los precios a los cuales salen los objetos en venta, los bienes en venta. Y mientras menor sea el poder adquisitivo, entonces de la gente, más bajo será
el nivel de precio. Y el nivel de precio está determinado por la demanda por las necesidades, pero las necesidades son subjetivas, ¿ok? Y la capacidad de los bienes para satisfacer esas necesidades, hasta cierto punto también son subjetivas, ¿ok? Un libro puede tener un alto valor para una persona, para otra no. Un disco de una música de reggaetón puede tener alto valor para una persona, para otra no. Una ropa, una comida, un viaje, un medio de transporte, un automóvil, o sea, la apreciación de las personas es muy diferente, ¿ok? Eso del lado de la demanda. Y del lado de la oferta, la apreciación que las personas tengan de su propio tiempo también es subjetivo, también es diferente. Hay personas que aceptarían ciertos trabajos o ciertos salarios y otras personas no lo aceptarían. Entonces tenemos subjetividad tanto del lado de la demanda como del lado de la oferta, ¿ok? Porque toda ¿a qué llamamos lado de la oferta? Bueno, la cesta de bienes y servicios que se producen en un país, más los importados y que están a disposición del público que va y los adquiere a sus diferentes precios. Ese es el lado de la oferta, los bienes y servicios. Y del lado de la demanda es lo que la gente va a comprar. Ahora, todos somos consumidores y todos somos productores a la vez. Esto es muy importante porque la gente no entiende, ni los liberales no entienden esto, muchos liberales no entienden esto y te dicen, no, que la economía de mercado es, el consumidor es el rey. Entonces los marxistas se molestan, con razón, porque dicen, pero bueno, entonces ¿dónde quedan los trabajadores y los productores? Pero es que hay que ver la economía como una moneda de dos caras. Todos tenemos una boca para consumir, digamos, pero también tenemos dos brazos para producir. Entonces, por el lado de la boca entramos a la demanda, entramos a comprar, entramos con dinero a comprar. Ese es el lado de la demanda. Pero ese dinero, ¿de dónde sale? Y de algo que nosotros tenemos que vender, que es nuestro tiempo y dedicación y esfuerzo en la producción de algo que el resto quiera y esté dispuesto a comprar y a pagar, o contribuir en la producción, o sea, producir o contribuir en la producción. Entonces, todos, es algo bien difícil de entender, todos somos tanto consumidores como productores. Y por ambos lados hay subjetividades. Hay cosas que alguna persona no compraría jamás y otra a la que le confiere un alto valor. Y otras, eso del lado de la demanda. Y del lado de la oferta hay personas que no harían jamás ciertos trabajos o por lo menos no los harían a ciertos niveles de salario. Ahora, el salario es un precio, como la tasa de interés, son precios. El salario es el precio del trabajo y la tasa de interés es el precio del capital. Y capital y trabajo son los dos factores productivos básicos, ¿ok? En ese sentido, los marxistas dicen, pero es que el trabajo para ustedes, los derechistas, es una mercancía y tal. Pero es que es una mercancía. El trabajo es algo que se compra y se vende. ¿Cuál es el rollo? ¿Cuál es el problema? No, pero es que está la dignidad del ser humano y tal. Sí, está bien, pero la dignidad del ser humano no le impide a ese ser humano que tenga que trabajar para vivir, porque eso es una ley bíblica. ¿Ok? Entonces, el ser humano tiene que trabajar para vivir. Ahora, y la dignidad y tal, bueno, precisamente la dignidad del ser humano se preserva, se conserva, se protege mucho más en economías de mercado, como esa expresión es un poco redundante, toda economía es de mercado, pero bueno, sabemos lo que quiere decir, de mercado libre.
en economía de mercado libre, ¿okay?, donde la gente voluntariamente va, trabaja, recibe un sueldo y demás, se preserva la dignidad humana mucho mejor que en los regímenes comunistas. ¿Ok? Ahí sí que se desconoce la dignidad de la persona humana, donde en los regímenes comunistas tipo Venezuela la persona humana es un número que tiene que hacer cola, te marcan con tinta en el brazo y te dicen vos ya compraste arroz, no podés comprar otro kilo de arroz porque ya ayer compraste 1 kilo de arroz y eso te tiene que durar una semana. Eso es comunismo, señores. ¿Ok? Pero entonces, como digo, formamos parte de un movimiento que se llama Cinco Reformas y a veces yo digo que nosotros somos anormales, o yo soy anormal porque yo pienso diferente, muy diferente a lo de la demás gente. Ayer me asombraba de cómo había gente asombrada porque vino a Bolivia el señor Almagro a apoyar a Evo. ¿Y qué estaba esperando usted? ¿Qué pensaba? Pensaba que Almagro no lo iba a apoyar a Evo, pensaba que Almagro iba a decir, Evo, no te puedes postular de vuelta, y Evo iba a decir, sí, tienes razón, Luis, me voy a... Por favor, es que la gente está tonta, es lo que Sartori llama cretinismo político, la gente está tonta, cree que... Entonces se sorprende y me llaman y me dicen, ¿y usted qué opina? ¿Cómo que qué opino? O sea, ¿qué estabas esperando vos? ¿Qué creías vos? Entonces ahí Angie puso en su Facebook una cosa muy buena que dice, mire, a ver si aprendemos. Los países tienen que aprender, la gente, los pueblos tienen que aprender a resolver sus problemas. No va a venir ningún Almagro, ninguna OEA a resolver los problemas de Bolivia. ¿Ok? Asumiendo que la repostulación del Evo es el problema de Bolivia. Yo creo que no. Yo creo que los problemas de Bolivia son muy otros. ¿Ok? Pero los que pensaban que es Evo, bueno, se llevaron una sorpresa. Como también sorpresas se llevan gente que confió en el gobierno Bolsonaro, ¿ok? Yo no confío en el gobierno Bolsonaro. Yo dije, bueno, ok, qué bueno, el fusionismo ganó las elecciones, pero no me sorprende que sea una bolsa de gato y un problema serio, serio, serio del gobierno Bolsonaro. ¿Por qué? Porque no tienen, como nosotros tenemos, el programa de las 5 reformas. Confiaron en personas y no en proyectos. Y entonces cada persona en el gobierno Bolsonaro se hizo cargo de su ministerio, de su banca de diputados, de lo que sea, o de su viceministerio y empezó a aplicar, a resolver las cosas como bien le parecía, ¿ok?, sin arreglo a un proyecto que fijara un orden de prioridades común, compartido, no, nada de eso. Cada quien entonces empezó a ver cómo hacía según su prioridad, su lista de prioridades, y entonces eso no generó, en 3 meses de gobierno que lleva, generó prioridades incompatibles. ¿Ok? Y lo hemos dicho varias veces, el problema de militares que no entienden el libre comercio, problema de economistas que no entienden de política, de cristianos que no entienden de marxismo, ¿ok? Porque si usted no entiende marxismo, no entiende fusionismo, pero eso ya lo hemos explicado. Entonces, uno como que piensa raro, entonces el anormal será uno, por ejemplo, en Venezuela, vuelve a llamar otra vez gente, pero caramba, ¿y usted qué opina de las conversaciones en Noruega que no van a llegar a nada? Y por supuesto que no van a llegar a nada, porque la dirigencia opositora se suicida, ha vivido suicidándose políticamente desde hace años, diciendo que no, que Maduro es un criminal, y claro, con criminales no se negocia. Si usted dice que su adversario es un criminal, entonces usted se está negando a hacer política. ¿Ok? Entonces, no, pero va a salir tiene que salir por las armas. Ajá, ¿y dónde están las armas? ¿Dónde está la milicia? ¿Hay acaso una milicia armada, financiada, entrenada y equipada? No hay. Entonces, tiene que negociar, no hay de otra. Pero como no les han metido otra cosa en la cabeza, sus propias bases, van a negociar a Noruega, los opositores venezolanos, ¿ok? Y resulta que no representan a toda la oposición. El señor Guaidó ya se desmarcó, el señor Borges también dijo que él se había enterado por la prensa,
Mientras que el gobierno, por el contrario, se portó muy bien, y esto es lo que cosas que nosotros decimos y le molesta a mucha gente. El gobierno se portó muy bien, envió 2 emisarios, 2 representantes bien autorizados por el presidente Maduro, le guste a quien le guste, ¿ok? Los 2 Rodríguez, el gobernador del estado más importante, el estado Miranda, y el ministro de Información y Comunicación, nada menos, por arriba de ahí el presidente y el vice, ¿ok? Mientras que los opositores enviaron 2 delegados de menor rango y con las manos atadas porque sus propias bases no están de acuerdo con las negociaciones. Pues, entonces se están suicidando, pues. Ahora, un montón de gente piensa distinto, la masa de la gente piensa distinto. Bueno, a lo mejor el anormal soy yo. O llaman de Colombia, por ejemplo, ay caramba, pero es que la Jurisdicción Especial de Paz, la JEP, está sesgada a favor de los guerrilleros y en contra de los militares. ¿Y usted qué esperaba? Es lo mismo que Almagro en Bolivia. ¿Y usted qué esperaba? ¿Ok? Nosotros lo que sostenemos son 2 cosas muy importantes. El socialismo hace lo que le da la gana con estos países porque no hay una derecha. Y esa derecha tiene que, esa es la segunda cosa que enseñamos, tiene que ser inteligente. Pero aquí, o la derecha o no existe, o no es inteligente, o es corrupta, o es confundida y demás. ¿Okay? Es que es la ignorancia política es tremenda. Estaba viendo una diputada que es de mi provincia, Granata, Amalia Granata, la diputada más votada de mi provincia y tal, provincia de Santa Fe. Entonces, ella es provida, ajá, provida y tal. Entonces, mi provincia siempre fue la provincia más roja, ahora es la provincia más narcotráfica. ¿Okay? Bueno, entonces le preguntan sobre el narcotráfico y entonces dice, no sé, yo soy provida. Bueno, pero el narcotráfico, es que yo no soy multitema. Ay, disculpa, ¿cómo que yo no soy multitema? Entonces vos, en primer lugar, si sos provida, pero no sos multitema, o sea, y no tienes opinión sobre el tema de droga, entonces no vas a entender el cuadro. No vas a entender que el aborto, el matrimonio gay es ideología de género, eso forma parte del marxismo culturalista ligado al marxismo clásico. Y vos fuiste la diputada más votada. Uy, ¿cómo serán los demás? No tiene la menor idea. No entiende dónde está parada y por lo tanto no entiende la magnitud y la fisonomía del enemigo que va a combatir esta militante provida. Si no conoce el enemigo, no conoce, no sabe, ignora, entonces ¿cómo lo va a combatir? O sea, es el típico caso de los socialistas provida. Son cristianos, católicos, evangélicos, van a marcha provida y tal, provida, sí, porque eres provida, porque estoy en contra del aborto y el matrimonio gay, ok, perfecto. ¿Y qué opina de las leyes del trabajo? Te dicen, te dicen, yo no soy multitema, ok, o te dicen, no, eso está muy bien. Entonces, son gente provida por la mitad nada más. O sea, en lo relativo a la parte de la agenda LGBTI del marxismo cultural, pero en el tema los temas de marxismo clásico, economía y educación, son marxistas. O sea, son cristianos marxistas que no saben que son marxistas, porque uno les habla de privatizar la educación y la salud y le tiran piedras. No, por favor. Entonces, estos cursos, que hemos hecho y que los que vamos a hacer, si es que habrá apoyo y asistente, no sé, ¿okay? Es para salirse de confusiones. Entonces, por eso es el valor, cuando decimos que el valor es subjetivo, no estamos pensando solo en el lado de la demanda, estamos pensando en el lado de la oferta también. El valor de una hora para ti, lo que vas a cobrar es subjetivo también. O sea, tú dirás lo que vas a cobrar y tal. ¿Ok? Pero, bueno,
de acuerdo a tu percepción. Entonces, el valor es subjetivo, comprende el valor de los bienes y servicios que están en el mercado para comprar, el valor de el arroz, la salchicha, el queso que venden ahí en el mercadito de al lado. El valor es subjetivo, ¿ok? El precio no, el precio es otra cosa. El valor, costo y precio no son lo mismo, ¿ok? ¿Estamos estudiando economía o no? Ok. Entonces, el valor es subjetivo. Incluso, si yo consigo una bolsita de algo, arroz o harina, lo que sea, por 5 bolivianos, es posible que yo pague con gusto los 5 bolivianos porque estaba dispuesto a dar hasta un techo que es mayor de 5, puede ser más. Entonces, los economistas finos, ¿okay?, te dicen que la diferencia entre el precio que pagas y aquel máximo que estarías dispuesto a pagar se llama renta del consumidor. ¿Ah, sí? Claro, porque si tú pagas gustoso 5 bolivianos por una bolsita de un producto, arroz, fideo, pero estabas dispuesto a pagar hasta 7, entonces 2 es la renta del consumidor. Y pasa lo mismo del lado de la oferta con el trabajo y el capital. Si un banco, ¿ok?, te da, bueno, no es el caso de Bolivia, porque no vivimos en un país capitalista. Estos países no son capitalistas. En un país capitalista, si viviéramos en un país capitalista, un banco te ofrecería un interés de, digamos, 15% al año, supongamos, por una cantidad, plazo fijo o cuenta de ahorro o lo que sea, ¿ok? Si te ofrece 15 y tú estabas dispuesto a aceptar 10, también hay una renta del consumidor de 5, digamos, una renta del productor, en este caso una renta del ahorrista o del inversionista. Y si tú vas a trabajar en un país capitalista, no estamos hablando de Bolivia, ¿ok?, ni de Guatemala, ni de Ecuador, estamos hablando de economías capitalistas que no existen en ninguna parte del mundo, existen algunas que se acercan, otras no, ¿ok? Si tú vas a trabajar por un salario de 15x la hora, pero estabas dispuesta a trabajar por 10 también, entonces, por supuesto, te callas la boca, no le vas a decir al empleador que lo harías por 10, simplemente le acepta los 15, entonces, pero hay un 5 que sería la renta del trabajador, digamos. Eso para que se vea claro la diferencia entre valor, precio y costo. Precio es el precio de mercado, ese es el precio justo, no hay otro, ¿ok? El precio justo es el precio de mercado. ¿Por qué? Porque es donde se cruzan las curvas de la oferta y la demanda, ¿ok? La curva de demanda es descendente, cuanto más bajo, más gente para comprar, y la curva de oferta es ascendente, cuanto más alto, más gente para vender. Entonces, en el cruce de las dos curvas está el precio. El valor es lo que cada quien le da, es distinto, y el costo es lo que cuesta producir. ¿Ok? Entonces, cuando en una economía capitalista, estamos hablando de 10 principios del capitalismo liberal, vamos al punto 2, cuando en una economía capitalista, y bueno, eso también sucede aquí, esto sí se aplica, ¿no? Cuando tú vas a comprar algo al mercado, al momento de pagar, ¿qué le dices a la cajera o a la dueña o a la tendera o a la casera? Le dices ¿qué? Le dices gracias, te llevas lo que compraste, y ella te agarra el dinero y te dice gracias. Ambos se dicen gracias, ¿ok? Uno te dice gracias por el dinero y el otro te dice gracias por el producto. Y lo mismo en el lado de la oferta cuando trabajas o cuando vas a prestar un capital, ¿ok? Cuando contribuye a la producción de algo, alguien te paga un sueldo de gracias y el otro también te dice gracias. O sea, los acuerdos voluntarios benefician a ambas partes, porque de otra forma no se harían. No tendrían lugar, no sucederían, no ocurrirían. ¿Ok?
Lo que sucede es que no vivimos en sociedades capitalistas porque nos han llenado las cabezas de ideas marxistas y nos han dicho que esas cosas son malas, que es malo cuando uno va a comprar algo a un precio libre, eso es malo, el gobierno tiene que intervenir los precios, y si no interviene todos los precios, por lo menos intervenir algunos, como salario y tasa de interés, por ejemplo, eso como mínimo tiene que intervenir el gobierno. Esas son ideas marxistas que nos han metido en la cabeza, ¿ok? De que los acuerdos libremente convenidos entre partes, pueden ser dos o más partes, pueden ser acuerdos de compraventa, de alquiler, ¿ok? O de sociedad, ¿ok? De sociedad. Pueden ser, los acuerdos celebrados voluntariamente son mutuamente beneficiosos y es mejor que el gobierno no se meta. Ejemplo, como había en Bolivia, cierta estabilidad monetaria, si bien últimamente es un poco artificial, pero hasta ahora hemos tenido estabilidad monetaria, entonces podíamos usar los bolivianos un sistema que se llama anticrético, que todo el mundo conoce, pero fuera de Bolivia no. O sea, tú alquilas un departamento, una vivienda, y en lugar de pagar todos los meses una mensualidad, entregas una cantidad de dinero, el dueño usa ese dinero y después te devuelve el dinero cuando tú dejas el apartamento al finalizar el plazo del contrato. Eso se llama anticrético. En Bolivia eso era posible hasta ahora, pero ya se está frenando el anticrético. ¿Por qué? Y porque los agentes económicos, que somos todos, okay, los agentes económicos estamos descontando, estamos previendo que la estabilidad monetaria se va a acabar pronto. ¿Okay? Así reaccionan los mercados. ¿Okay? O sea, porque los mercados somos todos nosotros. ¿Okay? Los que tenemos viviendas o necesidad de vivienda, y teníamos el anticrético como una alternativa, pero claro, eso supone que tiene que haber una mínima estabilidad en el tipo de cambio. Como no va a haber, ya el mercado está asumiendo que este año a más tardar, como no quieren hacer reforma, tendrá que haber ajuste, entonces ya no más anticrético, ¿ok? Para que vean lo malo que es, pero si no hacemos algo, esto sigue, olvídese. O sea, hay que hacer algo y hay que hacer algo efectivo, si no, olvídese. Punto 3, por eso los precios son intocables, el tipo de cambio es otro precio fundamental, pero los gobiernos, entonces, aquí hay que poner el ejemplo del tipo de cambio, ponemos un ejemplo, el tipo de cambio, el tipo de cambio es un precio, es cuánto vale el dólar, porque estamos en la esfera del dólar, estamos en el patrón dólar, ¿ok? ¿Cuánto vale? Y es curioso porque los izquierdistas no les gusta el patrón oro, y después resulta que son antinorteamericanos, pero parece como que les gusta el patrón dólar. Cuando uno les habla de patrón oro, se molestan. ¿Ok? Pero bueno, hay una cantidad X entre 6 y 7 bolivianos por $1. Ese era el tipo de cambio mantenido artificialmente. ¿Ok? Se supone que el gobierno hacía eso para impedir que una brusca, o no brusca, digamos, que una elevación en el precio del dólar encareciera productos importados o que tienen insumos importados. Pero no hay dólares para sostener ese precio. ¿Ok? Entonces habrá que hacer ajustes, entonces ahí vienen las diferencias de opiniones. Yo prefiero que el ajuste lo haga el Evo y no que lo haga otro. Yo prefiero que lo haga el Evo, por un principio moral fundamental que yo lo describo así de esta manera, perdón por la grosería, que limpie su caca, que él limpie su caca, que no ponga a otro a limpiar la caca porque si no le va a echar la culpa, no, que él limpie su caca. O sea, él fue el que mantuvo, él y sus ministros y demás fueron los que crearon una ilusión de bienestar y la exportaron a otros países fuera de Bolivia. Oh, Dios, el modelo de Bolivia. Bueno, ahora que limpie su caca.
Si, como no quieren hacer reforma, que hagan ajustes. Bueno, es mejor que lo haga él, esa es mi opinión. Claro, pero yo soy anormal, ya sabemos. Yo ya he llegado a esa conclusión. Yo soy anormal porque pienso totalmente distinto a la demás gente. Además, creo que si él pusiera a otro a limpiar su caca, él pasaría a la oposición y eso sería altamente desestabilizador para el país y el cuadro político sería muy inestable, tal vez violento, y eso no sería bueno para Bolivia y mucho menos para nosotros que queremos prepararnos para un futuro. Para eso venimos aquí todos los sábados, ¿ok? Prepararnos para hacer una diferencia de aquí a futuro. Entonces, por eso los precios intocables, los precios son sagrados, decía Carrino. Bueno, Carrino no es cristiano, entonces usa la palabra sagrado, pero en cierto modo, sí es verdad que los precios son sagrados. En este sentido, yo me quiero explicar bien, después vamos a abrir los micrófonos para hacer preguntas, dudas, comentarios, observaciones, ¿ok? ¿En qué sentido los precios son sagrados? En el siguiente sentido, que Dios, de la misma manera que le puso leyes naturales a los animales, a las plantas, a los cuerpos, incluso los cuerpos, me refiero a las piedras, ¿no? Los entes corpóreos que se rigen por las leyes de la física, ¿ok? Los elementos naturales que se rigen por las leyes de la química, los seres vivientes se rigen por las leyes de la biología, los animales por la zoología, los seres humanos por la biología humana y demás. Esas leyes naturales son perfectas. Esas leyes naturales que Dios le puso a los astros, las leyes de la gravedad, de la gravitación universal, la mecánica celeste, como le llamaban los físicos cristianos, Newton y compañía, la mecánica celeste, son leyes perfectas. ¿Ok? Bueno, eso muchos cristianos lo entienden. Pero lo que no entiende es que las leyes de la economía también son perfectas. Las leyes que Dios le puso a la economía también son perfectas. Son perfectas en la medida, ojo, son perfectamente adecuadas a una naturaleza caída. Esto es lo que llamamos teología política. Las instituciones que Dios le puso a la economía, junto con las leyes naturales. O sea, las leyes naturales, ¿cuáles son? La ley de la oferta y la demanda, la ley de la subjetividad, los contratos que benefician, la ley de los rendimientos decrecientes, ya le explicamos que es cuando usted le mete más insumo, pero le deja a un producto en una función de producción, pero deja los otros insumos, no los aumenta, aumenta uno solo. Eso es como hacer una torta y aumentar el azúcar sin aumentar la harina o los huevos. ¿Ok? Eso ya lo explicamos. Son leyes perfectas y son para nuestro bienestar. Como dice, Génesis dice, en ese sentido comparábamos nosotros en las primeras sesiones de este núcleo introductorio, Génesis con Éxodo. En Génesis dice, a través de un pueblo la bendición será para todas las familias de la tierra. Y Éxodo dice que la bendición es la ley y es para que nos vaya bien. O sea, para que no haya desempleo, para que no haya carestía, para que no haya cimbronazos económicos, necesidades de ajuste, pero todo eso es intervención del gobierno. Por eso decimos que el intervencionismo, el socialismo, cualquier forma de estatismo, el mercantilismo también, es pecado. Y es pecado porque va contra dos clases de leyes de Dios. Las leyes naturales que Dios le puso a la economía y las leyes positivas que Dios le puso a la economía, que son respete la propiedad, respete los contratos, no mienta, no estafe, no robe, no secuestre, etc. O sea, las leyes positivas congenian perfectamente con las leyes naturales y es una de las pruebas muy evidentes de que tienen el mismo autor. ¿Okay? El autor de las leyes naturales, tanto de la naturaleza como la economía, es el mismo autor del Decálogo. ¿Y por qué sabemos eso? Esa seguridad tenemos porque congenian perfectamente. ¿Ok? Y en los 5 primeros libros de la Escritura ya hemos visto
Dios dispone un modelo de gobierno que se llama gobierno limitado, esa es la doctrina política de la Biblia, gobierno limitado que no interfiere en las actividades privadas, económicas y no económicas. ¿Ok? Entonces, ese diseño es perfecto. Ese diseño es perfecto. Ahora, ¿por qué entonces hay desempleo, hay hambre, hay crisis económica, recesiones, ¿ok? Bruscas devaluaciones que nos afectan a todos, cambios para mal en los precios y demás? Por las intervenciones de los gobiernos. Por eso son pecados, porque generan mucho mal, van en contra de las leyes de Dios, pero esto muchos cristianos socialistas no lo entienden. Entonces, la inflación, por ejemplo, o sea, mío es el oro, mía es la plata, dice Jehová en el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que el oro y la plata era lo que la gente usaba. Eso se llama, en economía se llama dinero mercancía. Y eso es lo que Dios manda. Y eso es lo que no tenemos. Por eso es una de las razones por las cuales vivimos en países que no son capitalistas. Tenemos un dinero que no está relacionado para nada con el oro y la plata. ¿Ok? A pesar de que la gente cree que sí. Ah, pero yo creía, pero entonces, ¿para qué están las reservas del Banco Central? De adorno, para mostrarla. ¿Ok? Sí, pero hay lingotes en la bóveda y tal. Sí, bueno, pero no hay una ley, como la ley de Melgarejo, por ejemplo, para mencionar aquí en Bolivia, que relaciona la unidad monetaria, el peso boliviano, con una unidad física, ya sea de peso o de densidad, de peso o de masa, gramo con M o grano con N, de peso o de masa, al peso boliviano. Entonces el peso boliviano gira en el aire. ¿En qué está respaldado el peso boliviano? En el aire, en nada. Y eso es así en todo el mundo, con todas las monedas. O sea, son monedas contrarias al diseño de Dios, incluyendo el dólar. ¿Ok? Entonces, ¿por qué nos vamos a extrañar que haya inflación? Si al no tener el dinero ninguna relación con el metal, entonces los gobiernos tienen la máquina de imprimir billetes, imprimen como les da la gana para satisfacer los gastos crecientes y monstruosos de los gobiernos que no pueden sostener, que no pueden pagar, que no pueden financiar con impuestos, que serían el instrumento natural para financiar un gobierno, o en todo caso endeudamiento, que ya no es tan natural, pero sería más o menos aceptable para casos de emergencia, solamente el endeudamiento. De otro lado, los gobiernos tendrían que vivir con los impuestos. ¿Ok? Endeudamiento que, insisto, sería aceptable solo en caso de emergencia, pero en ninguna manera es aceptable la inflación. Y sin embargo, es lo que tenemos. La inflación mueve los precios, entonces vienen los controles de precios que son remedios peores que la enfermedad. ¿Ok? Bien. 6, gastos y recursos. Aquí en este principio 6 son dos enunciados, ¿no? Primero, los gastos y los recursos deben estar equilibrados. O sea, el déficit no es aceptable en una economía capitalista. Lo que pasa, ahí aprovechamos para hacer una diferencia con el neoliberalismo. El neoliberalismo, a diferencia del liberalismo clásico, sostiene que el déficit es inaceptable, pero no acepta el otro primer enunciado que está en el punto 6, que dice que los gastos públicos y los recursos y por tanto los impuestos deben ser bajos. Ah, ahí está la diferencia. No es lo mismo. El presupuesto equilibrado es una gran bendición, pero el presupuesto público, y como de cualquier agente económico, ¿no? Presupuesto tiene que estar equilibrado. Usted tiene que taparse hasta donde le da la cobija, ¿ok? No puede taparse más allá de donde le da la cobija.
Entonces, no puede gastar más de lo que le entra. Eso está bien para las familias, los comercios, las empresas y el Estado también. Pero el problema es que como el Estado tiene el poder de decretar impuestos, el poder de endeudarse y el poder de imprimir billetes, entonces pueden sus gastos crecer enormemente, fuera de toda proporción razonable, fuera una magnitud completamente inaceptable. Entonces los neoliberales vienen y le dicen a usted, ah, no, pero el presupuesto tiene que estar equilibrado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si el gasto público es astronómico, digamos que medido en términos de Producto Bruto asciende a 30, 40%, como en Europa, 50%, a usted le van a quitar la mitad de lo que gana o más. La mitad de lo que le ingresa o más, y eso no está bien. Por eso decimos, el liberalismo económico es la doctrina económica de la Biblia, y eso les molesta a más de uno, ¿ok? Tanto cristiano como ateo. Y decimos, el gobierno limitado es la doctrina política de la Biblia. Bueno, peor todavía, se molestan, se indignan y tiran piedra. Entonces, 7, el mercado distribuye, la redistribución no es necesaria, esto no sé, creo que ya lo hemos explicado. Si usted pone una tienda, usted está distribuyendo la riqueza y la distribuye de dos lados. Siempre hay que mirar la economía de los dos lados, oferta y demanda, demanda y oferta. Así como hay que mirar la política izquierda y derecha, derecha y izquierda. Con la diferencia que de la demanda y la oferta las dos son buenas. En cambio, en la izquierda y derecha no son las dos buenas, ¿ok? Pero son las categorías fundamentales para entender la economía y para entender la política. Si usted no entiende la demanda y la oferta, no entiende nada de economía, y si no entiende de derecha e izquierda, no entiende nada de política. Entonces, es mejor que no opine. Infórmese primero, opine después. ¿Ok? Infórmese antes de opinar. Entonces, cuando una casera pone una tienda, del lado de la oferta, ella distribuye la riqueza porque tiene que pagar incluso adelantado antes de recibir una ganancia cualquiera, que es eventual, además puede existir o no. Nosotros estamos viendo aquí un montón de cartelitos que dice tienden a alquiler, tienden a alquiler, tienden a alquiler, por todas partes, en Cochabamba. ¿Qué es eso? Son fracasos comerciales. Es alguien que había alquilado una tienda para vender algo y no le fue bien. ¿Ok? Entonces cerró. Y el local quedó para alquilar a otro. Pero quedan los locales largo tiempo y nadie viene. ¿Ok? Ese es el modelo boliviano que según las autoridades, pero yo para que sepan los de otros países. ¿Ok? Entonces, cuando una casera alquila una tienda, paga un alquiler. Si tiene una empleada, le tiene que pagar también. Además, tiene que pagar agua, luz, teléfono, etcétera, ni hablar de impuestos. Entonces, está distribuyendo la riqueza por el lado de la oferta. Lo que le queda es de ella, si es que le queda. Por eso, en un sistema capitalista, el capitalista está fregado. O sea, el capitalismo no es bueno para los capitalistas. Ahí chocamos con todas las ideas marxistas. El capitalismo es el sistema que le conviene a los ricos. No les conviene. El capitalismo liberal, el capitalismo amigote sí, pero el capitalismo liberal no les conviene a los ricos. Para nada. Les conviene a los pobres. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en el siguiente, capitalismo y pobreza. Bueno, y la casera distribuye por el lado de la demanda cuando viene la gente a comprar, cuando vienen los vecinos o los no vecinos y se llevan 1 kilo de arroz, 1 kilo de fideo, 1 kilo de harina o azúcar, entonces está distribuyendo la riqueza, entonces distribuye 2 veces la riqueza. ¿Y por qué no le conviene el capitalismo liberal, digamos, a los ricos, para los empresarios no es tan bueno? Porque les obliga a competir. O sea, el capitalismo liberal no les exime de la obligación de competir. Y se compite tanto del lado de la demanda como del lado de la oferta.
del lado de la demanda, la casera compite con las otras caseras, los otros tiendas, ¿ok? Que venden lo mismo. O aunque no vendan lo mismo, todos compiten por los mismos billetes, que son los billetes de los consumidores, ¿ok? Y por el lado de la oferta, compite como oportunidad de trabajo o de negocio con los trabajadores y los prestamistas de capital, que le adelantan capital. Pueden ser los proveedores también que le adelantan capital, ¿no? Compite, porque si presta un mal servicio, nadie va a comprar a la tienda. Y si trata mal a los trabajadores o a los que le adelantan capital, nadie le va a trabajar ni le va a adelantar capital. O sea, en un país capitalista, estamos hablando de una economía capitalista liberal que no tenemos en Bolivia o que tenemos en todo caso muy parcialmente, algunas cosas sí, otras no. Entonces, es lo mejor para salir de la pobreza. Ya hemos estudiado los índices de libertad económica, a mayor libertad económica, más riqueza se produce y mejora el nivel de vida. Ahora, no mejora el de todos por igual, porque igualdad es una quimera. No somos iguales, eso ya lo hemos visto también. No somos iguales y no ayuda para nada el que los gobiernos traten de igualarnos a la fuerza. Iguales no somos, porque tenemos todos diferentes habilidades, diferentes capacidades, competencias, diferente motivación, distinta motivación para el trabajo, ¿ok? Para el esfuerzo, para la dedicación y para la responsabilidad en el cumplimiento de los contratos, aquello de tener palabras. Si yo me comprometo a pagar tanto, debo pagar tanto. Si me comprometo a entregar una mercancía a un cliente en tales condiciones, debo cumplir. O sea, volvemos otra vez, moral y leyes naturales congenian unas con otras. ¿Para qué? Éxodo, para vivir bien, para que te vaya bien. ¿Ok? Ahora, si no le prestamos atención y no estudiamos, menos vamos a poder practicar. Si no estudiamos lo que es el capitalismo, aprendemos lo que son los sistemas económicos, menos vamos a poder practicar, tenerlo en nuestro país. Más van a hacer las izquierdas lo que les da la gana. Individuo es social. O sea, no hay ninguna, el principio 9 dice que no hay ninguna contradicción entre el interés individual y el interés social. Ahí está la mano invisible de Adam Smith, que los marxistas se ríen, se burlan, dicen, ¡ay, los liberales creen en la mano invisible de Adam Smith! Sí, es la mano de la providencia. Smith se crió en Escocia, eso era una cultura protestante, ¿ok? La providencia de Dios, lo que los calvinistas llamamos, yo soy calvinista, soy anglicano, ¿ok? Llamamos la gracia común. Es decir, la gracia que no es la gracia salvífica, la gracia que se derrama, dice la Escritura, sobre justos e injustos. La lluvia que cae sobre justos e injustos, el sol que alumbra a justos e injustos, eso se llama, en teología calvinista, gracia común. Esa es la mano invisible de Adam Smith. Pero lamentablemente la gente ignorante cae en la trampa marxista y dice, no, eso es un cuento de Adam Smith, de la mano invisible, eso no existe. Eso es los monopolios, ahí hay una mala definición de lo que es monopolio, esto creo que también lo vimos ya. Monopolio no es una empresa grande, sino que monopolio es una empresa que tiene un privilegio del Estado. No, pero es que los vendedores se ponen de acuerdo. Bueno, sí, se ponen de acuerdo, eso es cierto, ya Adam Smith lo había dicho, se ponen de acuerdo para vender a un precio determinado, pero si hay suficiente libertad económica como para mover los recursos y reasignarlos, un productor emergente puede romper la coalición cartelística con un producto más barato, mejor. Ahora, si no hay esa libertad y no hay esa posibilidad de mover, como en economías que no capitalistas como la que tenemos, entonces sí ese acuerdo cartelístico es lesivo para el consumidor. Pero lo que los gobiernos deben hacer es abrir los mercados en lugar de
poner multas, sanciones, impuestos y demás. Y el último punto es que las instituciones importan, ¿ok? El número 10. Bien.